Buen día, profesora Gloria Romero. Mi nombre es Lisa Mariana Forero Parrado y hoy venimos a hablar sobre la literatura vanguardista con mi grupo que está conformado por Nicole Restrepo, Ana María González, Laura Beltrán y mi persona. La literatura vanguardista fue el nombre que recibió el compendio de obras literarias producidas a principios del siglo XX, entre 1906 y 1940. Estas publicaciones manifestaban marcadas tendencias estéticas, desastrozándose de los sistemas convencionales de rimas y estructuras estróficas. La literatura vanguardista estuvo influenciada por una serie de movimientos artísticos conocidos como vanguardias. Estas corrientes de expresión proseguían fines comunes de introspección y ruptura de convencionalismos y órdenes preestablecidas. La literatura vanguardista se expresa con los géneros de la poesía, novela y ensayo. La literatura vanguardista se caracteriza por expresar la estructura del sonato, desarrollar temáticas sencillas y cotidianas, expresar sentimientos de desarraigo, de soledad. Algunas características son: una persona vanguardista rompe lo que existe y propone lo nuevo. El vanguardismo es la libertad de expresión. Las vanguardias artísticas se gestan en Europa entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El vanguardismo es un conjunto de movimientos, corrientes artísticas y literarias reactivas. Las vanguardias expresan la disconformidad del hombre con la violencia. Las características de la literatura vanguardista en Latinoamérica son las siguientes: movimiento antimodernista, búsqueda de identidad propia, técnicas narrativas europeas y corrientes vanguardistas propias. ¿Qué temas inspiraron a los escritores vanguardistas en Latinoamérica? La búsqueda de originalidad para entender las expresiones de libertad, la exploración de las relaciones entre el mundo de los sentidos y espiritual, el planteamiento de problemas o sobre la condición del hombre en el mundo, la guerra como gran amenaza a la humanidad y el sueño, el arte y su respectivo significado. Algunos movimientos vanguardistas de 1909 hasta 1950. Está, por ejemplo, la abstracción lírica. Es un estilo de arte abstracto, balanceado y elegante que puede ser calmante o animado, pero casi siempre está cargado de contenido tomado del mundo natural. El futurismo literario es un movimiento literario y artístico que surge en Italia en los primeros 10 años del siglo XX. El dadaísmo es aquel que trata de discutir el significado y la lógica del lenguaje. Algunas técnicas narrativas en la vanguardia literaria. Narración múltiple. Es donde participan varios y diferentes personajes narradores de un mismo hecho o tema, como un diálogo entre personas que hablan a la vez. Monólogo interior. Lectura mecánica del pensamiento del personaje consciente o inconscientemente, lo que piensa y siente en su interior. Caligrama. Es el tipo de la presentación gráfica que simboliza el contenido o temática del poema. Contrapunto. Consiste en representar simultáneamente y sin aviso tiempos, lugares y personajes. Lírica vanguardista. Las características principales de la lírica vanguardista son la libertad de expresión, la cual se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. Tres tendencias vanguardistas. El creacionismo. El creacionismo fue fundado por Vicente Huidobro, quien decidió alejarse del modernismo para enfocarse en el creacionismo. El creacionismo se refiere a una teoría religiosa que sostiene que la creación del universo es obra divina. El creacionismo también se conoce en la literatura como un movimiento poético de vanguardia. El escritor Vicente Huidobro sostenía que el poeta, en su trabajo de creación con la palabra, es parecido a un dios. A continuación veremos algunas características de las tendencias vanguardistas. El surrealismo se caracteriza por hacer representaciones del inconsciente, de fantasías y de sueños, así como la irracionalidad. El ultraísmo se caracteriza por la reducción de la lírica en su elemento primordial, la metáfora.
Esto significa sobrevaluar el efecto lírico y plantear el lenguaje metafórico. Y por último, el creacionismo. El creacionismo se caracteriza porque este se creó debido al rechazo que tenían los otros movimientos líricos. El surrealismo. Un escritor y poeta francés llamado André Breton es considerado el padre del surrealismo gracias a sus manifiestos surrealistas de 1924. Para los surrealistas, la obra nace del automatismo puro, es decir, de cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún control. También intentan plasmar por medio de formas abstractas y figurativas simbólicas, también imágenes de la realidad más profunda del ser humano.